Se cumple un año del salvaje atentado de Hamás al Estado de Israel. Asesinaron a más de 1.200 personas y tomaron 251 rehenes. Exclusivo, habla el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Y estamos comunicados con el mayor Ronnie Kaplan. Ronnie, muy buenos días, gracias por recibirnos. Estar con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, bueno, acá expectantes, ¿no? Al cumplirse el primer aniversario de esta tragedia, ¿no? Aquí te saludamos Barbie Corbarán, mi nombre es Mauri López, después tenemos a Gastón y también a Matías Rufet. Siguiendo atentamente, tenemos entendido, Ronnie, que hoy va a hablar Benjamín Netanyahu, no sé si ya lo ha hecho por la diferencia horaria, capaz que ya habló, y si lo hizo, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, no escuché que haya hablado, estamos aquí en el ejército nosotros. No, creo que no lo hizo todavía. Bien. Bueno, ¿cómo se vive a un año de aquel terrible atentado de las fuerzas de Hamás? ¿Cómo se vive todo esto? ¿Cómo ha cambiado, no? Porque obviamente, más allá de que es un territorio en el que siempre hubo conflictos, sin dudas esto marcó un antes y un después, sobre todo para la defensa israelí, ¿no? Sí, sin duda. La realidad es que nosotros desde el ejército lo vivimos todavía en guerra. Estamos luchando, estamos en un combate también en el norte de Israel, en lo que es el Líbano, con operaciones muy precisas y muy limitadas. Allí hace un rato ingresó también a hacer estas operaciones la División 91, luego de que el 8 de octubre, un día después, Hezbollah nos haya lanzado ya prácticamente más de unos 13.000 cohetes y misiles hacia población civil, y lo estamos viviendo luchando, intentando conseguir nuestros objetivos en esta guerra, que es devolver a 101 rehenes de Gaza y devolver también a 60.000 personas evacuadas de sus casas en el norte del país. ¿Hay esperanza de que esos rehenes que todavía están cautivos, primero, estén vivos y segundo, que puedan ser devueltos, recuperados de alguna manera, o aunque sea a través de alguna negociación, no sé? Sí, estamos haciendo todo para intentar devolverlos, sea por la posibilidad de una operación militar o sea por otros medios que ya son le corresponden al gobierno. Estamos hablando de 101 personas que todavía están brutalmente cautivos allí en el fondo de los túneles oscuros, allí en la franja de Gaza. Y básicamente nosotros estamos acá justamente para eso, para hacer todo para que vuelvan. Entonces ves que la esperanza no es como el optimismo. El optimismo es Claro. aquel que dice las cosas van a estar bien y lo hace de una forma general. La esperanza es aquel que dice yo voy a hacer que las cosas estén bien, y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, y esta, digamos, escalada de un lado y del otro, ¿cómo termina, digamos? ¿Con los terroristas aniquilados, con alguna mediación por ejemplo, del Papa, de Estados Unidos, para lograr un alto el fuego? ¿Cómo se termina esto? Esto se termina justamente, se puede terminar hoy, en la medida de que Hamás levante una bandera blanca, devuelva a estos rehenes que ya están hace un año cautivos, y Hezbollah se vaya hacia el norte del río Litani, como lo establece la resolución 1701 de Naciones Unidas, según la cual Hezbollah no puede estar militarizando la zona del sur del Líbano. Sí. ¿Va a haber una respuesta por estos 200 misiles que recibió Israel por parte de Irán? Y si se da esta respuesta, ¿va a ser solamente de Israel o en conjunto con los Estados Unidos? La realidad es que nosotros, y creo que ningún país puede aceptar una agresión tan flagrante como la que cometió Irán el martes pasado, lanzando todos estos misiles hacia nuestra población civil. Podrían haber muerto acá decenas de miles de civiles y no más. Y nosotros vamos a responder en el momento, en el sitio y de la forma que lo creamos conveniente. El día de ayer hubieron reuniones
con el general de CENTCOM, el Comando Centroamericano, el general Kurila, aquí por parte de nuestro ministro de Defensa, por parte de nuestro jefe del Ejército, y estamos conversándolo, sí, con los americanos, pero al fin y al cabo nosotros mismos somos los responsables por velar por la soberanía de nuestro país. Ronnie, ¿cómo es el día a día para entender también la rutina de la sociedad que vive en constante conflicto, que debe ser muy difícil, que quizás nos queda tan lejano, para que nos expliques y nos cuentes un poco la diaria de la sociedad? Mirá, muchos de nosotros, como es mi caso, somos reservistas ya hace un año, dejamos nuestra vida civil como de un israelí común y corriente para el trabajo, etcétera, para enrolarnos en el ejército. Obviamente que existe mucha preocupación por parte de la gente, existe un duelo también, hoy el duelo es tremendo, ya a las 6:29 de la mañana comenzaron a sonar las sirenas, en este caso de recordación. Hemos perdido a 1.689 personas desde que comenzó la guerra, pero entre ellos civiles, entre ellos también soldados. Pero la verdad es que se vive también con el entendimiento que hay una necesidad acá de derrotar a aquellos que dicen abiertamente que nos quieren borrar del mapa. No estamos luchando acá solamente contra Hamas, ojalá fuese así. Estamos luchando por una coalición liderada por Irán, que tiene varios tentáculos en todo el Medio Oriente, 7 frentes distintos, y en ese sentido se vive de forma, diría yo, por lo menos del lugar que lo veo yo, se vive de forma aguerrida, se vive de forma con mucha esperanza, pero por otro lado trabajando duros, con mucha humildad, para intentar revertir esta situación. ¿Qué hay de las explosiones en los handys, los beepers que sucedieron contra las personas que utilizaban estos medios para comunicarse de Hezbollah? ¿Qué es lo que se dicen? Porque desde allí están acusando, desde el Líbano, están acusando a Israel. ¿Qué es lo que tiene para responder Israel? ¿Qué es lo que ha dicho en estas últimas horas, no? Bueno, nosotros, yo como portavoz oficial, no puedo ni confirmar ni desmentir esa operación, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros durante prácticamente un año estuvimos intentando llegar a una solución diplomática con Hezbollah por intermediarios, Sí. según la cual Hezbollah debía moverse hacia el norte del río Litani, es decir, hacia el norte del Líbano, porque así lo establecen las resoluciones internacionales al respecto, y las casas en el sur del Líbano están muy cerca a las casas en Israel. Entonces esta gente que ha militarizado los últimos 20 años del sur del Líbano y tiene un misil o un cohete con una ojiva, una cabeza explosiva de 300 kilogramos o de 500 kilogramos, le puede ver prácticamente el blanco del ojo a la vecina, al vecino en el norte de Israel. Eso nos determinó que tuvimos que evacuar nuestro país, y nosotros estamos operando en el Líbano de diversas maneras con el objetivo no de agrandar la guerra, sino de remover la amenaza y poder devolver a nuestra población a sus hogares de forma segura, como haría cualquier país cuyo objetivo es cuidar o velar por la seguridad de su población ante amenazas externas. Sí. ¿Hezbollah ha bombardeado Haifa en las últimas horas, ahora, anoche? Hubieron sí bombardeos hacia Haifa, los hubieron sí, pero no solamente hacia Haifa, hacia toda la zona del norte. Me puedo fijar exacto, o luego los confirmo exacto, a qué ciudades desde la mañana están cayendo misiles y cohetes, o están intentando... Acá estoy viendo imágenes de Tel Aviv, puede ser también. Estoy viendo imágenes en redes acá sociales. En este momento sí, son de hace 2 minutos, estoy viendo las mismas, pero Sí. no hace 2 minutos, hace unos minutos nomás, pero son Sí. de Gaza. Tengo Sí. confirmado que son Hamas en Gaza, una serie de Sí, de misiles Hamas. lanzados Sí. hacia el centro del país. Sí. Hezbollah es el grupo terrorista que está en el norte, pero claro, ambos dos están asociados, y ahí se ve claro en estas preguntas de ustedes que lo que decía antes, ¿verdad? Nosotros estamos luchando contra una coalición, contra un eje que está liderado por Hamas y que tiene secuaces o proxies, como se dice en inglés, o agentes, en 7 lugares: en la Franja de Gaza, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Judea y Samaria o Cisjordania, en la zona de Yemen, el propio Irán también, ¿verdad? Y de ahí nos están atacando, frente a ellos estamos luchando, y todos ellos dicen abiertamente que hay que destruir Israel.
que hay que borrar a Israel del mapa. Por eso para nosotros es una guerra existencial. Ronnie, Matías Rufet te saluda, a un año de una situación que la verdad todos repudiamos. También se está dando, y obviamente estarán al tanto, de un repudio de parte de la comunidad internacional a lo que fue la contraofensiva, la respuesta de Israel, más que nada orientado a la población civil, no a aquellos que pertenecen a Hamás, dentro de lo que es el territorio de Gaza. En función de eso, que es algo conocido, de hecho hubo manifestaciones en las últimas horas también, por ejemplo en España y en otros lugares del mundo, ¿cuál es la respuesta que tiene, digamos, Israel en función de que claramente se condena el ataque de Hamás, pero que también lo que indica parte de la comunidad internacional es decir que hay gente que está sufriendo daños colaterales gravísimos, mucha gente, población civil que ha perdido la vida en función de lo que es esta respuesta a lo que ocurrió lamentablemente hace un año? Gracias por la pregunta. Mirá, Hamás durante 17 años se ha establecido, se ha incrustado, se ha mimetizado en el seno de su población civil, a la cual utiliza como escudos humanos. Hamás fue quien agredió, Hamás fue el que secuestró y sigue de forma continua teniendo secuestrados hasta este momento, y Hamás es el que ataca indiscriminadamente a población civil israelí, como acaban de ver estos misiles lanzados hacia Tel Aviv. Nosotros, frente a esos 3 crímenes de guerra que comete Hamás, luchamos haciendo todo lo que está en nuestras posibilidades para maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a los civiles. No estamos luchando contra el pueblo en Gaza, estamos luchando contra el grupo terrorista Hamás. Le voy a decir una cosa, inclusive, que es algo que es una primicia para ustedes. O sea, se los digo que algo que en realidad lo ha dicho hace unos momentos nomás uno de los principales analistas del mundo árabe acá en Israel, que el 80% de los muertos en la franja de Gaza, el 80% son o terroristas o familiares de terroristas. Claro, no es la intención tampoco de alcanzar un familiar del terrorista, pero a veces es el daño que se genera cuando uno va a alcanzar un terrorista, cosa que no es simple, pero de cualquier manera hemos alcanzado 17.000 terroristas, y en las guerras de Israel, como se puede ver abiertamente, mueren menos civiles por cada terrorista alcanzado en otras guerras. Esta es la guerra más compleja en la historia de la humanidad, en el marco de más de 43 millones, repito, 43 millones de avisos desde el 7 de octubre del 23 para que la población civil en Gaza evacúe zonas peligrosas antes de nosotros alcanzar ese tipo de posiciones, y más de 1.1 billones, es decir, 1.1 mil millones de kilogramos de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, principalmente comida. Ojalá que no hubiese ni un solo civil muerto en Gaza. Quien quiso acá cometer y matar civiles israelíes y no lo logra porque no tiene la suficiente fuerza es el propio Hamás, y quiso cometer un genocidio hace exactamente un año, mientras que nosotros realmente, si pudiésemos, no moriría ni un solo civil en la franja de Gaza. No cabe duda que la razón por la que mueren es 100% responsabilidad del Hamás. Bien, Ronnie Kaplan, mayor Ronnie Kaplan, muchísimas gracias por esta comunicación, vocero de la Fuerza de Defensa de Israel, por toda la información que nos has brindado y por el